El millonario duda al ver a un niño gritar, por mendiga desmayada en la calle, hasta sorprender. Era un día cualquiera para Eduardo Alencar, el hombre que lo tenía todo, un imperio de dinero, poder y una vida rodeada de lujo imposible para la mayoría. Caminaba por su barrio privado, ajeno al mundo que pulsaba allá afuera, cuando un grito agudo lo sacudió. Un niño pequeño, con la ropa desgastada y los ojos llenos de desesperación, lo señalaba frenético. «¡Ayúdame, por favor! Mi hija está desmayada en la estación de tren abandonada. Está muy grave», repetía una y otra vez, con la voz rota y temblorosa. Eduardo lo miró, incrédulo. ¿Un niño? ¿Qué sabía ese mocoso de problemas reales? Al principio le pareció un truco, algo para molestar. La sombra de la desconfianza le cayó pesada en el pecho. «¿Dónde está tu padre? ¿Quién te cuidó hasta ahora?», preguntó con voz firme, ocultando la duda que hervía dentro. Juan, el niño, titubeó, pero afirmó que él solo estaba allí, cuidando a Sofía, su hija pequeña, porque nadie más se hacía cargo. El silencio creció, pesado, solo roto por las sirenas lejanas que añadían tensión a la escena. Eduardo, con el ceño fruncido y las manos ligeramente temblorosas, decidió seguir al niño. Fue entonces cuando el aire cambió de forma brutal. La estación abandonada, cubierta de grafitis y basura apestosa, respiraba un horror olvidado por la ciudad. Allí, en el suelo frío y sucio, estaba Sofía, pálida, sin respuesta, con los labios azules y la respiración apenas perceptible. Eduardo sintió que la garganta se le apretaba. No era solo el lujo o el poder lo que marcaba su vida, era la indiferencia que lo había cegado hasta ese momento. De pronto, ese niño que había rechazado hasta hace segundos era su única esperanza. Juan estaba agotado, con las lágrimas rodando sin control por su rostro sucio. «No tengo a nadie más. No sé qué pasó. Alguien la dejó así», dijo con voz quebrada. La realidad golpeó fuerte. Eduardo sabía que Sofía estaba al borde del abismo, y lo peor era la red oscura detrás de aquella tragedia. Una red de explotación que convertía a niños en sombras invisibles para el mundo. Juan no era simplemente un niño sin hogar, era el protector de Sofía en la ausencia de alguien más. Alguien como él, que había estado lejos, atrapado en su burbuja tras muros dorados. Mientras la policía y los curiosos se acercaban, murmuraban y apuntaban con dedos acusadores. Eduardo se encontró cuestionando todo: su fortuna, sus valores y sobre todo su indiferencia. Podía ignorar esta crisis, cerrar la puerta de su mansión y seguir con su vida impecable. Pero había algo o alguien que lo ataba entonces a ese lugar, a esos niños. Las sombras de una elección crucial se cernían sobre su alma. Seguir ese. ¿Podría arriesgar su nombre y posición para luchar contra algo que nunca quiso ver? ¿O volvería a encerrarse en su cómodo mundo, dejando que el silencio sepultara la verdad? La respuesta ahora pendía de un hilo tan fino como la esperanza misma. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Eduardo estaba allí, sosteniendo a Sofía en sus brazos, cuando un grito desgarrador quebró el aire. Una mujer. «¡Esa es mi hija! ¡Devuélvamela! ¡Desapareció!», exclamó mientras se lanzaba hacia ellos. El rostro de Eduardo se volvió pálido como la muerte. La confusión lo envolvió. «¿Qué? ¿Ella es tu hija?», preguntó, incapaz de procesar lo que veía. Juan, el niño angustiado, dio un paso atrás, los ojos abiertos de par en par. «No, Sofía es mi hermana», balbuceó, gritando para ser escuchado entre la multitud que empezaba a formar un círculo, husmeando la escena, murmurando en voz baja. La mujer lo miró con furia, como si acabara de desenterrar algo que pensaba que había enterrado mucho tiempo atrás. «Ella no es tu hermana, es mi hija»,
«Mientes». La voz de la madre estalló como un trueno, resonando en los corazones de quienes lo rodeaban. Eduardo sintió que todo se desmoronaba. La sensación de poder que una vez tuvo se desvaneció en esa revelación cruda. Mientras la mujer luchaba por arrebatar a Sofía de sus brazos, la pobre niña seguía sin moverse, su piel fría como el hielo. Pero Eduardo no podía dejarla ir. «¡Suélteme!», gritó la madre, enloquecida por el pánico. Los murmullos de la multitud se intensificaron. La atención era abrumadora. Las caras se giraban hacia Eduardo, los ojos llenos de juicio. Él, un hombre de poder, ahora se sentía como un niño perdido en un mar de dudas. Las sirenas sonaban más cerca y todo se volvía confuso. Eduardo, presa del pánico, intentó calmar la situación. «Llamaré a una ambulancia, por favor, solo cálmate». Pero la mujer no quería escuchar. Su mirada estaba fija en Sofía, y la desesperación la cubría como una nube. «Esto es un complot. Esto es solo una maniobra para robármela». El temor se apoderó de Eduardo. ¿Qué estaba pasando realmente? Su mente giraba como un carrusel. La verdad que una vez consideró inaudita se presentaba frente a él, y el niño que había confiado en su ayuda ahora era parte de un drama mucho más grande. Todo lo que había visto antes, cada vez que alguna noticia mencionaba a niños desaparecidos o explotados, regresaba a su mente, y su pulso se aceleraba. De repente, un hombre robusto apareció entre la multitud, su mirada determinada y dura. Sin previo aviso, empujó a Eduardo y se llevó a la madre por el brazo. «No más juegos, es hora de que la lleves de vuelta», gritó, arrastrándola hacia un callejón oscuro. Eduardo sintió que la atmósfera se había vuelto irrespirable. La frágil realidad se fracturaba volviéndose un torbellino de caos y confusión. Miró a Juan, a quien ahora su hermano parecía haber olvidado, visiblemente desorientado. ¿Qué está pasando?», logró preguntar entre jadeos. «Eres un tonto. Todos son tontos», replicó Juan, la furia en su voz reemplazando rápidamente la angustia. «Nadie quiere ayudar. Solo quieren robar. Ella no es solo tu esperanza. Es más complicada de lo que crees». A medida que el desespero envolvía la escena, Eduardo comprendió que todo lo que había creído hasta ese momento era una ilusión. Sofía no solo era una niña enferma. Ella era el símbolo de un peligro del que había estado ciego. Era el comienzo de una realidad devastadora que había estado golpeando las puertas de su mundo privilegiado, y él había estado sordo a ello. El hombre y la mujer desaparecieron en la neblina del callejón, llevándose consigo más que solo a una niña. Llevaban secretos devastadores y una verdad que estaba a punto de destapar. Un juego oscuro en el que Eduardo, sin saberlo, estaba profundamente involucrado. ¿Podía realmente mantenerse al margen de esta tormenta que había desatado? La pregunta atormentaba su mente mientras el caos estallaba a su alrededor, dejando al lector con un nudo en la garganta y ansias de saber cómo se desenredaría esta historia. Eduardo se quedó paralizado, sintiendo cómo el aire se le escapaba. Esa mujer, con el rostro desencajado, tenía que ser la madre de Sofía. Pero ¿cómo podía ser posible?, se preguntó desde el momento. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, llenando el ambiente de incertidumbre, la tensión palpitaba como un tambor. Juan, ahora empapado de miedo y confusión, miraba a su hermana. «No, Sofía es mi hermana, no puedes llevarla», gritó, su voz temblando de angustia. Eduardo se encontraba en medio de un torbellino de emociones, no solo ligadas a su decisión de ayudar, sino ahora también a la posibilidad de que todo fuese un engaño. El hombre robusto y la madre comenzaron a forcejear. La escena se transformaba en un espectáculo desgarrador. «Sofía es mi hija, yo la traigo de vuelta», aulló la mujer. Su desesperación era palpable. Eduardo sabía que tenía que hacer algo, pero sus piernas parecían de plomo. Las sirenas resonaban en la distancia. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. «Yo llamaré a la policía», gritó Eduardo, intentando recuperar algo de control. Pero en ese instante, un fuerte golpe sacudió el ambiente. Un grito feroz rompió la atmósfera, y todos se giraron hacia el callejón.
Un grupo de hombres, con chaquetas negras y miradas amenazantes, apareció de la nada. «¿Qué está pasando aquí?», uno de ellos demandó, su voz resonante resonando en el aire. Eduardo se sintió pequeño. Aquella situación había escalado a algo mucho más peligroso. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de alarma. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se acercó a la mujer. Sus ojos reflejaban una mezcla de reconocimiento y rabia. «¿Por qué no te ocupaste de tu hija, Alicia? Perdiste tu derecho a ser su madre», vociferó. La mujer, ahora pálida como una hoja, retrocedió. «No me tapes la boca. La niña es mía». La mirada de Eduardo se encontró con la de Juan, y en ese instante, un rayo de comprensión le atravesó el pecho. ¿Quién realmente era esta mujer? ¿Qué secretos ocultaba? Antes de aterrizar en el fondo de sus pensamientos, uno de los hombres levantó la mano. «Chicos, vamos a llevar a Sofía. No pertenece aquí», dijo, y Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba. «No, no se la lleven», gritó, aferrándose a la niña. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la situación se volvió caótica. «La necesitamos, vamos, no es su lugar». Uno de los hombres lo empujó, haciéndolo caer. Todo sucedió tan rápido que Eduardo no pudo procesar la realidad. Pero, en medio de esa confusión, escuchó a Juan gritar: «No te la lleves. No sabes lo que estás haciendo. Ella es solo una niña». Y justo en ese momento, un hacha cayó de un bolso que estaba en el suelo. Eduardo miró hacia abajo y su corazón se detuvo. Se dio cuenta de que no era un simple bolso, sino un artefacto que podría cambiarlo todo. Apuntando a la multitud, uno de los hombres sonrió de forma siniestra. «Todo esto es parte del plan. No entendéis nada». El miedo lo invadió. La verdad era aún más oscura de lo que imaginó. Comenzó a darse cuenta de que este caos era solo una pequeña parte de un juego mucho más grande. Las miradas de la multitud se movían de Juan a Eduardo, llenas de expectación. Y entonces, en medio del estruendo, todo se detuvo por un segundo. Eduardo sabía que todo lo que había creído, todo su viejo mundo de riqueza y poder, ya no importaba. Esa realidad en la que había vivido se desmoronaba mientras la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué historia se ocultaba detrás de Sofía y su familia? ¿Estaba realmente a salvo? ¿O este era solo el inicio de algo mucho más siniestro? La confusión y el horror que se acumulaban en su pecho le robaban el aliento. La verdad estaba a punto de revelarse, y todo lo que conocía iba a cambiar para siempre. ¿Podría encontrar el valor para descubrirlo? ¿Y qué pasaría con ellos, los que había empezado a proteger? La respuesta bailaba en el aire, evocando un misterio aún más profundo que dejó a todos en un estado de incertidumbre. Eduardo sabía que todo. Pero la confusión no era solo su compañera, sino un monstruo que lo consumía mientras observaba a Juan, ainda aferrado a su pequeña hermana, con lágrimas surcando su rostro sucio. La multitud murmuraba, hipnotizada por la tensión. Palabras de juicio flotaban en el aire, como cuchillos afilados. De repente, el hombre robusto que había empujado a la madre se giró hacia Eduardo. Su mirada era fría y calculadora. «Dame a la niña», dijo, y su voz resonó más fuerte que las sirenas que se acercaban. Eduardo sintió que el pulso se aceleraba en su pecho. Podía sentir cómo el aire se espesaba a su alrededor. «No, no se la lleven», gritó, aferrándose a Sofía. Pero la multitud comenzaba a inquietarse. Los murmullos se convertían en gritos de angustia. Fue en ese instante cuando la realidad se fracturó en una explosión de caos. La mujer y el hombre se abalanzaron sobre él, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó desde el fondo del callejón. No era el grito de la madre. Era un lamento profundo, como algo que había estado retenido por mucho tiempo. Eduardo miró y vio a un grupo de personas, casi espectros en la penumbra, acercándose a la escena. Cada paso que daban imponía más miedo que una tormenta inminente. El rostro de uno de ellos brillaba con un aire amenazador. Eduardo sintió que el aliento se le escapaba, como si algo oscuro se cerniera sobre ellos.
ordenó con voz firme. Pero el hombre no se inmutó. —¿Aléjate? ¿De qué? ¿De la hija de un perro? —dijo el extraño con desdén, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Eduardo sintió que el frío le recorría la espalda. Justo entonces el caos alcanzó su punto máximo. El hombre robusto lanzó a la madre contra una pared, y ella cayó, sin fuerzas. Su mirada se cruzó con la de Eduardo. —¡Ayúdame! —gritó, pero era una súplica perdida en medio de la tempestad. Y entonces el giro impactante ocurrió. Uno de los hombres del grupo de sombras sacó un teléfono y tras unos segundos de deliberación, dijo algo que hizo que todos enmudecieran. Sofía no es quien todos creen que es. No es solo una niña enferma. Es parte de un trato más grande, anunció con un tono grave que cortó el aire como un cuchillo afilado. Ella es la clave para liberar a los demás. Ella es nuestra salvación. Eduardo sintió que sus piernas temblaban. La vorágine de emociones lo dejó sin palabras. El rostro de Juan se llenó de confusión. —¿Qué estás diciendo? —preguntó, aterrorizado. La multitud se encontraba paralizada, cada ojo sobre Sofía, quien seguía en los brazos de Eduardo, ajena al horror que la rodeaba. La llamada de un recurso mayor resonó en el silencio. Los murmullos de la gente se tornaron en susurros confusos. ¿Era posible que Sofía fuera más que solo una niña perdida? Eduardo miró a Juan, buscando respuestas en sus jóvenes ojos. El peso de una verdad devastadora colgaba sobre ellos, un secreto que podría destruir cualquier concepción que tuvieran de la realidad. La atmósfera se volvió irrespirable, y todos esperaban que Eduardo hablara, que liberara la tensión acumulada. Pero él se encontró sumido en sus propios pensamientos, atrapado entre lo que conocía y esta nueva revelación. El destino de Sofía parecía irremediablemente unido al de otros, hilando una red que podría arrastrarlos a todos hacia un abismo de... Eduardo sabía que no podía huir más. Debía enfrentar no solo el momento, sino las consecuencias de la decisión que estaba a punto de tomar. Todo dependía de él, y el horizonte de su mundo se nublaba ante más preguntas que respuestas. El dilema ahora se hacía aún más complejo. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué pasaría si todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba? La respuesta, como una sombra al acecho, se cernía sobre ellos, dejando una inquietante sensación de que la tormenta apenas comenzaba. Eduardo sabía que no podía huir más. Su mente giraba con la carga de lo que estaba sucediendo. La multitud contenía el aliento, y la atmósfera se adensaba con preocupación y confusión. Era un momento tenso, uno que podría definir no solo su futuro, sino también el de Sofía y Juan. —¿Qué significa eso? —preguntó, su voz casi perdida en el murmullo creciente de la gente. El extraño que había hablado antes sonrió, una sonrisa que no tenía nada de cálido. —Significa que estás en medio de algo muy grande, amigo. Eduardo se estremeció. La verdad se volvía más oscura. Podía sentir el sudor en su frente. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué sabía este hombre? ¿Qué relación tenía con Sofía? La brisa helada que soplaba por el callejón le otorgó un escalofrío. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡No! ¡Sofía! Un hombre alto y delgado emergió de la multitud, su rostro marcado por la desesperación. —Trae de vuelta a mi hija. Eduardo lo reconoció. Era el padre de Sofía. La revelación lo golpeó como una ola, cada lector en la multitud conteniendo la respiración. La confusión aumentaba, el caos latía. Juan tropezó hacia atrás, el pánico arrasador reflejado en sus ojos. —¡Que no puede ser tu hija! —gritó, incapaz de entender la complejidad repentina de su mundo. Las voces de la multitud se mezclaron en un torbellino de murmullos, cada uno tratando de comprender la escalofriante verdad. El hombre miró a Eduardo, quien aún sostenía a Sofía. —Déjala, ahora —exigió con una voz que no admitía discusión. Eduardo sintió el peso de su decisión, compungido, sin saber qué hacer. Las miradas de los demás se volvían cada vez más escrutadoras. —No sabes lo que haces —gritó Juan. Ella es mi hermana, no la de ese hombre. La agitación era palpable. Eduardo se sentía atrapado.
El aire se hacía más denso en cada segundo que pasaba. Pero entonces, justo cuando todo parecía desmoronarse, ocurrió un extraño giro. La mujer, que había estado callada mientras todo se complicaba, se abrió paso. Con una determinación inesperada, levantó su mano. «¡Espera!». Su rostro, cansado y lleno de dolor, se iluminó con un conocimiento oscuro. La verdadera madre no es quien parece. Sofía no es hija de él, dijo. Y la multitud quedó en estado de shock. Los gritos se apagaron y el silencio se volvió ensordecedor. «No puede ser», murmuró alguien en el fondo. La revelación era como una puñalada directa en el corazón. La madre de Sofía no era la que creían. Las constantes tensiones se desmoronaron en un instante, revelando una maraña de traiciones ocultas. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad llenaba la voz del padre, que no dejaba de observar a Sofía, quien permanecía inconsciente en los brazos de Eduardo. La mujer continuó. «Ella es parte de una operación que va mucho más allá de lo que piensas. Sofía no es solo una niña, es un símbolo». Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Las emociones lo invadieron de golpe. Miedo, ira, tristeza, todo a la vez. «¿Qué simboliza?». Necesitaba respuestas. Sosteniendo a Sofía como un refugio en medio del caos. «Es la clave para abrir la puerta», dijo la mujer, su mirada borrosa por las lágrimas. «Todo esto gira en torno a una red de corrupción que hemos estado tratando de desmantelar. La última vez que se vio a su madre, ella estaba intentando escapar de ellos. La revelación cayó como un rayo, dejando a todos atónitos. Eduardo comprendió que no solo estaban tratando con una simple niña, sino con un oscuro secreto que podría cambiarlo todo. El padre retrocedió, inmóvil, el horror reflejado en su rostro. «No, eso no puede ser, no hay manera». Los murmullos comenzaron a llenar el aire nuevamente, ahora con una versión aún más aterradora de la verdad. Eduardo miró a Juan, quien casi podía ver cómo su hermano caía cada vez más profundo en un abismo de desesperación. Todo en su mundo estaba cambiando, y cada segundo que pasaba, la línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿A dónde llevaría esa verdad? ¿Qué harían con este nuevo secreto? La multitud no sabía cómo reaccionar. La confusión reinaba, y el destino de Sofía colgaba en un hilo, más importante que nunca. ¿Podría Eduardo enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O se estaba deslizando en un juego que no podía comprender del todo? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Eduardo sintió el peso de la elección. Lucharía por encontrar la verdad detrás de Sofía, o caería en la oscuridad que habían intentado esconder. Todo dependía de él en ese preciso momento. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el eco de las sombras se sentía más cercano que nunca. Eduardo sabía que no podía huir más. La tensión en el ambiente se adensaba. Cada rostro que lo rodeaba expresaba una mezcla de curiosidad y juicio. «¿Qué simboliza?», repitió casi a modo de mantra, buscando en las miradas ansiosas respuestas que no tenía. La revelación que la mujer había lanzado al aire, como una bomba, seguía resonando, cargada de un peso que amenazaba con aplastarlo. «Ella es clave para liberar a los demás», insistió la mujer, su voz un hilo tembloroso en medio del caos. Las sombras en los rostros de los presentes se entrelazaban con la luz tenebrosa del callejón. Juan, todavía abrazando a Sofía, miraba atónito entre el hombre robusto y su hermana. Sus ojos reflejaban un pánico palpable. Y fue en ese momento, mientras la angustia llenaba la atmósfera, que ocurrió algo inesperado. Un grito desgarrador, agudo como la punta de un cuchillo, atravesó el silencio. Un hombre apareció de la nada, su cabello desaliñado, su ropa sucia, su mirada, llena de locura, se centró en Sofía. «No puedes llevarte a mi hija», rugió. Eduardo sintió que el aire le fallaba. El hombre avanzó, sus manos extendidas, pero no sobre Eduardo. Su objetivo era la mujer. «Eres tú la que la secuestra. Sabía que volverías por ella», gritó, haciendo que el mundo girara ante sus ojos. La multitud se separó incómoda, creando un círculo, y el espanto se convirtió en un espectáculo insensato. Los murmullos comenzaron a crecer.
El horror se expandía como fuego entre la maleza. El hombre logró abalanzarse sobre la mujer, y entonces todos vieron cómo caía al suelo, sus gritos ahogados. Eduardo, confundido, sintió que la historia iba más allá de lo que había imaginado. «Sofía es mía», gritó el hombre, y dejó caer su carga sobre ella, como si fuera un objeto a reclamar. «¡Suéltala!». Eduardo avanzó rápidamente, pero el caos le nublaba la vista, y no se dio cuenta de que el padre también se lanzó al suelo para intentar llegar a su hija. En un segundo, Sofía fue arrinconada, entre la mujer que se retorcía y los dos hombres que luchaban. La imagen lo dejó helado. Sofía, allí, en medio de la batalla, su pequeño cuerpo en juego. Las manos de Eduardo temblaban. El miedo le llenaba el pecho, pero en un giro que le cortó la respiración, se dio cuenta de que otro grupo se acercaba. Hombres de negro, serios y peligrosos. Todo lo olvidado resurgió de golpe. El niño, la mujer, los secretos oscuros. Un tipo de pie en la esquina del callejón apuntó mientras sus compañeros rodeaban a la mujer. «Es hora de que el juego termine», gritó, su voz profunda, resonando como un trueno. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer, con una mano extendida, gritó: «¡No! ¡Por favor, no!». Pero ya era demasiado tarde. Los hombres avanzaron y sus gestos empezaron a volverse violentos. Juan, aterrorizado, se aferró a Sofía, mientras un hombre del grupo de seguridad la alzaba. Todo se convirtió en un mar de voces y gritos. Caos puro. «Eduardo, ábrete paso». Juan llamó. La angustia en su voz se mezclaba con la realidad explosiva. Eduardo avanzó, sintiendo que cada segundo contaba. El horror se intensificaba, y un oscuro presentimiento lo envolvía. Un hombre de negro se acercó a él, la mirada fría y calculadora. «No puedes salvarla. Ella no es quien crees», dijo, y Eduardo sintió su corazón detenerse. «¿Qué estás diciendo?», exigió, incapaz de profesar. Fue entonces cuando el hombre sonrió con una malicia inconfundible. «Sofía no es una niña, es un peón, y tú eres parte de algo mucho más grande». Las palabras golpearon a Eduardo como una ola. Todo lo que había creído se desmoronaba. Sofía no era solo una víctima, era un engranaje en una maquinaria que había estado funcionando sin compasión. La mirada de Juan, llena de confusión y terror, lo llevó al borde del abismo. «¿Qué te han hecho?», preguntó, su voz quebrada. Antes de que pudiera responder, un grito de horror atravesó la multitud. Los hombres de negro comenzaron a dispersar a la gente, y Eduardo se dio cuenta de que el tiempo se les acababa. Todo lo que estaba arriba, todo lo que había considerado seguro, se desvanecía como humo. La situación era una mezcla insuperable de desconfianza, desesperación y un destino ineludible. «No dejen que se la lleven», gritó, sus manos extendidas, pero pronto una figura surgió entre la multitud, una mujer que arrastraba un papel. «Oh, Eduardo, escucha, tienes que saber la verdad». Su voz atravesó el caos. La multitud se detuvo. Todos lo miraron. Era el momento que cambiaría todo. ¿Qué estaba por revelar aquella mujer? ¿La verdadera razón detrás del espanto que abrumaba a Sofía y Juan? La respuesta colgaba, incapaz de liberarse. La mujer avanzó con determinación. Su mirada ardía con una mezcla de angustia y urgencia. «Eduardo, escucha. Tienes que saber la verdad». La multitud contuvo el aliento, cada ojo centrado en ella, en su declaración explosiva, que prometía responder las preguntas que llevaban horas dando vueltas en sus mentes. Ella comenzó a hablar, pero justo en ese momento, un estruendo resonó desde el fondo del callejón. La conmoción provocó que todos giraran la cabeza hacia el origen del sonido. Una camioneta oscura, sin placas, aceleraba hacia ellos a toda velocidad, mientras las luces de los faros iluminaban los rostros asombrados de la multitud. «¡Aléjate!», gritó Eduardo de manera instintiva. Pero el horror se desató de manera incontrolable. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta trasera de la camioneta se abrió y de ella saltaron 4 hombres enmascarados. La escena se transformó en un caos.
Los hombres comenzaron a atravesar la multitud, empujando a las personas a un lado como si fueran simples obstáculos. «Oye, Sofía, tenemos que irnos», rugió uno de ellos, extendiendo una mano hacia la niña, mientras el padre de Sofía retrocedía, pálido de miedo. Eduardo sintió que el corazón se le encogía. Esta no era una simple disputa familiar, era un secuestro en plena luz del día. La mujer que había intentado revelar la verdad fue derribada por uno de los enmascarados. «¡No! ¡Por favor!», gritó, mientras aterrizaba en el suelo con un golpe seco. Eduardo se movió en un intento desesperado por interponerse, pero dos de los hombres lo inmovilizaron. «No sabes quién eres en realidad, Eduardo. No tienes ni idea de lo que está pasando», le gritaron, antes de que lo empujaran hacia atrás. Y ahí, en medio del caos, la verdad comenzó a desmoronarse. Sus palabras retumbaban en su mente. «No sabes quién eres». La cara de Juan se tornó una mezcla de horror y confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo. Eduardo miró a la multitud, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. «¿Qué se supone que significa?». Mientras la lucha continuaba, Sofía fue levantada por uno de los hombres, quien la sostuvo en brazos como si fuera un trofeo. Eduardo sintió un ardor en el pecho. Si no hacía algo, perdería a esa pequeña. «¡Suéltala!», gritó Eduardo con toda la fuerza que le quedaba. Pero el hombre simplemente se rió, una risa burlona que cortó como un cuchillo. Entonces, con un movimiento rápido, lanzó un objeto al aire. Una pequeña bolsa que rompió en 1000 pedazos, esparciendo un polvo que brillaba a la luz de las farolas. La multitud comenzó a toser. «¡Es polvo paralizante!», gritó alguien, mientras el pánico se desataba. Las personas empezaron a caer al suelo, algunas agarrándose la garganta, otras tambaleándose, incapaces de respirar. Eduardo sintió el mundo girar a su alrededor. Su respiración se hizo rápida, casi desesperada. La mujer, ahora de pie, levantó la vista. «¡Despierta, Eduardo! ¡Sofía es...!». Su voz se apagó en medio de la confusión. No pudo terminar la frase y Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. La camioneta comenzó a retroceder, pero uno de los hombres que había caído al suelo comenzó a reírse. «Esto es solo el comienzo. La verdadera guerra está por empezar». Las palabras resonaron en el aire, llenas de una amenaza oscura. Sofía seguía en sus brazos, inmóvil. La multitud estaba atrapada en el horror, y Juan clamaba por su hermana. Eduardo se daba cuenta de que había un secreto mucho más profundo, una conexión que nunca había imaginado. No solo se trataba de Sofía o de su situación. ¿Quién era realmente él en medio de todo esto? ¿Qué papel había estado condenando sin saberlo? La camioneta se alejó, y con ella una parte de su vida que jamás había comprendido. Mientras la multitud se dispersaba, Eduardo se dio cuenta de que cada uno de ellos había sido parte de algo tan grande y tan oscuro que las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar. Aquel giro impactante dejó no solo incertidumbre, sino un abismo de preguntas sin respuesta. Las sombras de la verdad danzaban ante él, burlándose con la promesa de que todo lo que había creído hasta ahora podría ser una mera fachada. ¿Quién era él realmente? ¿Y por qué Sofía era el centro de este conflicto? Mientras la inquietante imagen de la camioneta se desvanecía en la distancia, Eduardo supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Era solo el comienzo de algo mucho más aterrador. Eduardo sabía que no podía huir más. La camioneta se desvanecía en la distancia, y su corazón latía con fuerza en su pecho, pero había algo más que lo inquietaba. La palabra de la mujer, peón, resonaba en su mente como un eco aterrador. Todo lo que había construido, todos sus valores, parecían desvanecen. La confusión llenaba el aire, y el caos de aquellos momentos era palpable. Las personas se miraban, murmurando, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Juan seguía abrazando a Sofía, temblando, con sus ojos llenos de lágrimas y terror. «¿Por qué esto está pasando? ¿Qué significa todo esto?», preguntaba, su voz quebrándose. Eduardo intentó acercarse a los dos, pero los hombres enmascarados empezaban a dispersar a la gente con violencia.
El aire se volvió denso, opresivo, y Eduardo sintió que su respiración se aceleraba. Necesitaba respuestas, y necesitaba encontrar a Sofía antes de que la oscuridad la reclamara. Pero lo que sintió en su pecho no era solo miedo, era algo más, desesperación. La mujer que había intentado contar la verdad se incorporó, tambaleándose. «No, tienes que escucharme», gritó mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Pero dos de los hombres enmascarados le cerraron el paso. Era evidente que ella tenía información crucial, pero nadie podía prestar atención en medio de la conmoción. «Desaparecimos a muchos, Eduardo. No puedes dejar que esto continúe». «Sofía es solo el principio», seguía diciendo la mujer, su voz llena de pánico, pero de repente, un grito seco atrajo la atención de todos. Un disparo resonó, cortando el aire. Todo se congeló por un instante horrible. Los murmullos cesaron, y el terror se expandió como ondas en el agua. La mujer se detuvo en seco, con las manos en la garganta, mirando hacia atrás. La multitud comenzó a gritar, y todos retrocedieron, como si quisieran escapar de una maldición inminente. Eduardo se dio la vuelta y vio a un hombre en un lado del callejón, sosteniendo una arma humeante. La mirada fija y fría del hombre cortaba a través de la confusión. «¡Quítate de en medio!», gritó, y su voz temblaba de rabia. En su mirada había algo familiar, pero Eduardo no podía procesarlo. Todo se volvió un torbellino. Mientras los gritos resonaban en sus oídos, un pensamiento atraviesa su mente. Esto está demasiado lejos. Eduardo se encontró atormentado por el reconocimiento. Era el rostro del hombre que había visto en sus negocios, un conocido por su conexión con organizaciones dudosas. Cada segundo que pasaba, el rechazo se transformaba en horror. ¿Era amigo o enemigo? La impotencia se apoderó de él. «¡Déjala en paz!», gritó Eduardo, intentando hacerse escuchar sobre el clamor creciente. Pero en respuesta, el hombre apuntó a su dirección. Eduardo sintió que el frío le calaba los huesos. Era un momento crítico. La mujer, aún en pie, gritó con desesperación. «Ella es su hija, ¿no lo entiendes? No dejes que se la lleven». Y entonces, todo cambió. La voz de Juan, entre sollozos, rompió el aire. «Es una mentira. No es su hija». El hombre en la esquina soltó una risa amarga. «Siempre creí que tenías lo que se necesita, pero veo que estás perdido». Eduardo se quedó paralizado, abrumado por la revelación. ¿Cómo podía estar en medio de esta pesadilla? «¿Qué te hicieron? Tienes que detener esto», se atrevió a gritar Juan, girando hacia su hermano. Las palabras resonaron en el aire. Pero Eduardo no tenía respuestas. Sin embargo, en una explosión de acción, el hombre que había disparado se movió, y en un parpadeo se lanzó hacia la madre de Sofía. «Regreso a mi hija», rugió, mientras Eduardo y la multitud miraban horrorizados, incapaces de darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. El caos era imparable, y el misterio de esa noche oscura apenas comenzaba a desvelarse. Las conexiones ocultas, los secretos del pasado, todo parecía ir agravándose en una tormenta que prometía borrarlo todo. En ese instante de confusión, la verdad parecía más lejana que nunca, y Eduardo se dio cuenta de que había entrado en una red de engaños y traiciones que amenazaba con despojarlo de todo lo que había creído. Mientras la noche caía pesada sobre ellos, la sensación de que todo se desmoronaba se hacía más sólida. ¿Qué fuerzas habían sido desatadas? ¿Y cómo encontraría las respuestas en medio de tanto caos? Eduardo sabía que no podía huir más. La camioneta se desvanecía en la distancia y su corazón, la palabra de la mujer, peón, resonaba en su mente como un eco aterrador. Todo lo que había construido, todos sus valores, parecían desvanecerse en un instante, y él se sentía más perdido que nunca. El miedo lo consumía mientras la multitud comenzaba a dispersarse. La confusión llenaba el aire, y el caos de aquellos momentos era palpable. Las personas se miraban, murmurando, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Juan seguía abrazando a Sofía, temblando, con sus ojos llenos de lágrimas y terror. «¿Por qué esto está pasando?»,
¿Qué significa todo esto?, preguntaba, su voz quebrándose. Eduardo intentó acercarse a los dos, pero los hombres enmascarados empezaban a dispersar a la gente con violencia. El aire se volvió denso, opresivo, y Eduardo sintió que su respiración se aceleraba. Necesitaba respuestas, y necesitaba encontrar a Sofía antes de que la oscuridad la reclamara. Pero lo que sintió en su pecho no era solo miedo, era algo más, desesperación. La mujer que había intentado revelar la verdad se incorporó, tambaleándose. «No, tienes que escucharme», gritó, mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Pero dos de los hombres enmascarados le cerraron el paso. Era evidente que ella tenía información crucial, pero nadie podía prestar atención en medio de la conmoción. «Desaparecimos a muchos, Eduardo. No puedes dejar que esto continúe. Sofía es solo el principio», seguía diciendo la mujer, su voz llena de pánico. Pero de repente, un grito seco atrajo la atención de todos. Un disparo resonó, cortando el aire. Todo se congeló por un instante horrible. Los murmullos cesaron y el terror se expandió como ondas en el agua. La mujer se detuvo en seco, con las manos en la garganta, mirando hacia atrás. La multitud comenzó a gritar, y todos retrocedieron, como si quisieran escapar de una maldición inminente. Eduardo se dio la vuelta y vio a un hombre en un lado del callejón, sosteniendo una arma humeante. La mirada fija y fría del hombre cortaba a través de la confusión. «¡Quítate de en medio!», gritó, y su voz temblaba de rabia. En su mirada había algo familiar, pero Eduardo no podía procesarlo. Todo se volvió un torbellino. Mientras los gritos resonaban en sus oídos, un pensamiento atravesó su mente. «Esto está demasiado lejos». Eduardo se encontró atormentado por el reconocimiento. Era el rostro del hombre que había visto en sus negocios, un conocido por su conexión con organizaciones dudosas. Cada segundo que pasaba, el rechazo se transformaba en horror. ¿Era amigo o enemigo? La impotencia se apoderó de él. «Déjala en paz», gritó Eduardo intentando hacerse escuchar sobre el clamor creciente. Pero en respuesta, el hombre apuntó a su dirección. Eduardo sintió que el frío le calaba los huesos. Era un momento crítico. La mujer, aún en pie, gritó con desesperación. «Ella es su hija. No lo entiendes, no dejes que se la lleven». Y entonces todo cambió. La voz de Juan entre sollozos rompió el aire. «Es una mentira, no es su hija». De repente, un destello de luz iluminó la escena. Una figura apareció corriendo desde el fondo del callejón, un hombre en chaqueta de cuero, su rostro oculto tras un casco. «Sofía, hija», gritó, y Eduardo sintió como si el suelo se desplomara debajo de él. La revelación lo golpeó como una ola. El hombre no era un extraño, era el padre de Sofía. «Carlos», la mujer se giró rápidamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y rabia. «Te dije que no vinieras aquí». Eduardo quedó paralizado. Lo que creía que era una lucha por salvar a una niña se desmoronaba ante sus ojos. Carlos no solo era el padre, sino que era parte de esta red oscura. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó con voz entrecortada. «¿Cuánto tiempo has estado jugando con nosotros, Eduardo?», respondió Carlos, su voz cargada de desprecio. «Siempre supe que tenías un papel en esto». La atmósfera se volvió electrificada. La multitud empezó a murmurar, la confusión reinaba y la tensión era palpable. «Yo solo quería ayudar», defendió Eduardo, pero la ira y la desesperación llenaban los ojos de Juan, y las palabras se ahogaron en su garganta. «Tu ayuda ha traído más dolor», murmuró Juan, su voz resonando con traición. «¿Por qué no nos dijiste lo que realmente sucedía?». El disparo había revelado más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. Sofía no era solo una víctima, era el nudo de una historia oscura que los unía a todos. Y mientras el caos alcanzaba su pico, la verdad seguía ahí, como un toro de fuego, devorando cada esperanza. «Esto no ha terminado», le dijo Carlos. Y de repente, todo lo que Eduardo creía se desmoronó, dejando bajo la superficie una verdad devastadora. Cada uno de ellos había sido parte de un juego macabro del que él, sin saberlo, había sido un peón. La multitud murmuraba y el aire parecía cargado de traición.
La respuesta a tantas preguntas se volvió un caos ensordecedor. ¿Qué se supone que significa esto? Fue lo último que oyó antes de que la escena se volviera un completo caos. El nudo en su garganta se convirtió en un grito de terror a medida que los hombres enmascarados se abalanzaban hacia ellos. ¿Podría Eduardo entender la verdad antes de perderlo todo? Eduardo se encontraba en medio del caos. El disparo resonó en sus oídos como un eco aterrador, haciendo que el tiempo se detuviera un instante. La multitud, atónita, retrocedía en un pánico colectivo, pero él se mantuvo inmóvil, incapaz de procesar lo que había visto. Las palabras de Carlos, el padre de Sofía, flotaban en el aire como un presagio ominoso. Esto no ha terminado. De repente, la mujer que había intentado revelar la verdad, ahora tambaleándose, logró abrirse paso entre la tensión. «Eduardo, la verdad siempre sale a la luz», gritó, sus ojos reflejando una determinación feroz, a pesar de la confusión. Sus palabras eran un destello de luz en medio de la oscuridad. Eduardo lo sabía. A pesar de su confusión, eso era justo lo que necesitaba oír. «No dejes que se la lleven», exclamó Juan, su voz desgarrada llena de desesperación mientras trataba de llegar a su hermana. Sofía seguía inmóvil en los brazos de Carlos, quien parecía estar atrapado entre el amor de un padre y las sombras del pasado. Todo lo que Eduardo había creído sobre su vida, sobre la gente que lo rodeaba, se desmoronaba ante sus ojos. La escena se tornó frenética mientras uno de los hombres enmascarados lanzó un grito, incitando a su grupo a rodear a Eduardo. «Tú no sabes lo que en verdad está pasando aquí», escupió uno de ellos, llenando el aire con una hostilidad helada. Eduardo se dio cuenta de que había un secreto profundo que necesitaba desenterrar, y esta era su última oportunidad. «¡Sofía!», gritó Eduardo, extendiendo una mano hacia ella, sintiendo el nudo en su garganta. La multitud, ahora una masa de murmullos y terror, presenciaba un conflicto mucho más grande. Ya no solo era una batalla por la vida de una niña, era un pleito por la verdad, por la justicia, por cada vida afectada por aquellos oscuros secretos. Fue entonces que en un abrir y cerrar de ojos, un destello de esperanza iluminó el caos. La mujer se lanzó hacia él, en un acto de valor. «Sofía es clave. Todo está conectado. Si la pierdes, también perderás la oportunidad de detener esto», gritó con una pasión que resonó en el corazón de todos los presentes. Las palabras calaron hondo, y Eduardo, sintiéndose más decidido que nunca, se plantó firme. «No. ¡No se la llevan!», dijo, su voz retumbando en la noche como un grito de guerra. Con cada palabra, el miedo se disipaba, reemplazado por una ferocidad inquebrantable. Juan, inspirado por su hermano, se unió bramando: «Sofía es inocente. No puedes atraparla en tu juego». La multitud pasó de ser un grupo asustado a un frente unido. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de apoyo. La presión aumentó, y los hombres enmascarados sintieron cómo el camino se les cerraba. La batalla no era solo física, era un grito por la justicia que resonaba de corazón a corazón. Con un movimiento firme, Eduardo se acercó a Carlos, en busca de respuestas. «Tienes que dejarla ir. Esto es más grande de lo que crees. Somos más fuertes juntos que separados», pronunció, sintiendo el peso de cada palabra. Carlos vaciló, su mirada llena de complicaciones, pero en su interior había un destello de duda. «Eduardo, yo no sé quién soy», respondió Carlos, con una vulnerabilidad que sorprendió a todos. «Pero no puedo dejar que se lleven a Sofía». En ese instante, un silencio fulminante se apoderó de la multitud. Este era el momento de la verdad. Con el peso del futuro de Sofía en juego, Eduardo extendió su mano, ofreciendo un camino hacia la redención. Justo cuando Carlos comenzó a ceder, un estruendo resonó nuevamente, rompiendo la atmósfera de tensión. Era el sonido de sirenas acercándose, una señal de que la verdad por fin estaba a punto de ser revelada. La policía llegó justo a tiempo para salir en auxilio del caos. Con los hombres enmascarados atrapados, el desenlace tomó forma. Sofía fue liberada, y en el abrazo de su hermano, su respiración volvió a ser la de una niña en paz.
La multitud estalló en vítores, y aunque los secretos permanecían, el futuro se abría lleno de posibilidades. Mientras Eduardo miraba a su alrededor, la esperanza iluminó su rostro. La lucha no había terminado, era solo el principio. Pronto supo que sea cual fuera el desenlace, cada uno de ellos estaba ahora conectado en la búsqueda de la verdad. «¡Unámonos!», gritó, y la multitud resonó en un eco de determinación. Mientras las luces de la policía iluminaban la escena, una sensación de justicia se apoderó de él. ¿Este sería el inicio de algo realmente bueno? ¿Podrían dejar atrás las sombras del pasado? Cierre. Este capítulo termina, pero la historia apenas comienza. La lucha por la verdad ha desatado un nuevo capítulo en sus vidas. Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No quiero perderme de nada. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¿Estás listo para seguir esta aventura con nosotros?